Muy buenos días a todas y a todos quienes nos ven en un nuevo capítulo de Cercanamente, desde el Hospital del Salvador, aquí en Playa Ancha, Valparaíso. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial, por ello nos acompaña la doctora Alejandra Voigt, médico psiquiatra infanto-juvenil que nos acompaña en el hospital hace ya 10 años. Bienvenida, doctora, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a usted por la invitación. El 18 de junio se conmemora el Día del Orgullo Autista. Es por eso que vamos a dedicar este capítulo a conversar sobre el autismo, pero en específico el autismo en la adultez. Es muy común escuchar sobre autismo en la infancia, pero no así en la adultez. Para partir en el tema, doctora, quisiera preguntarle, ¿por qué es importante conmemorar el Día del Orgullo Autista? Bueno, la importancia, ¿no es cierto?, de todos los días que se han ido creando durante los últimos 50 años tienen que ver con visualizar asuntos que nos atañen a las personas humanas y que eventualmente requieren de un realce, dada la importancia que tiene o dadas las consecuencias que trae a las personas afectadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, plantear esto como un día nos hace como sociedad tenerlo en la mente, ¿no es cierto?, o traerlo a la mente, lo que significa que de alguna manera se van generando cada vez más espacios donde el autismo se considera, se hace tema, la gente sabe cada vez más, y me parece a mí que eso contribuye también a poder ir colaborando de tal manera que las personas autistas de nuestro país tengan más espacios, mejor calidad de vida. Doctora, ¿por qué cree usted que se habla poco del autismo en el adulto y sí mucho más en la infancia? Bueno, las personas que trabajamos en salud mental infantil, tanto los psiquiatras como los neurólogos infantiles, tenemos una importante trayectoria en reconocer y diagnosticar el autismo, dadas las dificultades que estas personas presentan, o más que dificultades, quizás desafíos, y que se van notando ya desde la infancia en adelante, sobre todo porque los niños son tempranamente institucionalizados, es decir, van al jardín infantil, van a la escuela. Entonces, las personas autistas rápidamente se nota la diferencia y eso ha llevado a que esa diferencia, ¿no es cierto?, en una sociedad que tiene unas ciertas normas, una cierta cultura, tenga la necesidad que en general estas personas todas puedan, digamos, adaptarse a esas normas y a esa cultura, y se ha generado, por lo tanto, intervenciones, diagnóstico temprano, y hay una larga trayectoria para el mundo infanto-juvenil que lamentablemente se detiene con los profesionales que trabajamos en infancia y se deja de ayudar, aportar, trabajar con las personas autistas que todas crecen y llegan a la adultez, ¿no es cierto?, pero de alguna manera son más bien abandonados por el mundo profesional. Perfecto. ¿Y cuáles son los mitos que hay en cuanto al autismo en la adultez? Mire, yo le diría que son los mismos mitos que el autismo en la infancia. Los mitos son mitos, ¿no? Y entonces existe, por ejemplo, la creencia que las personas autistas en su mayoría tienen, por ejemplo, discapacidad intelectual. Eso no es así. De acuerdo, se ha visto que la discapacidad intelectual acompaña a algunas de estas personas, pero no a todas. También existe el mito de que el autismo es un problema del hombre, porque la descripción clásica del autista fue hecha en hombres, como muchos trastornos psiquiátricos y trastornos mentales que en su época fueron descritas en hombres y por lo tanto lo que los hombres manifiestan se toma como la norma y que si estas manifestaciones no están, entonces no existen, ¿no? Y por otra parte, otro mito importante es que, por ejemplo, estas personas serían poco empáticas. También se ha visto que eso no es así, ¿de acuerdo? Por supuesto que tienen distintas manifestaciones de su empatía, pero son tan empáticos como cualquiera de nosotros, digamos. Y en el grupo de personas autistas habrá personas más y menos empáticas, ¿ya? Pero eso no es algo propio del autismo. El otro mito que también existe es que las personas autistas no tendrían emociones. Craso error, ¿no? O sea, hasta aquí no sé si existe la persona humana sin emociones, pero
en general la población autista tiene las mismas emociones que cualquier ser humano. Lo que difiere es la forma de comunicarlas, de vivir con estas emociones, de manifestarlas, de reconocerlas. Eso sí es distinto, pero las emociones existen igual. Otro mito es que la persona autista, qué sé yo, no puede tener familia, no va a tener pareja, no tiene interés. Tampoco es así. De acuerdo, las personas autistas tienen las mismas dudas y las mismas dificultades o desafíos existenciales que tenemos los humanos. ¿De acuerdo? Entonces, de repente se tiende a ver como muy distinta a la población autista, a la norma, puedo decirlo, y esto llena de mitos, pero la verdad es que finalmente cuando uno empieza a conocer más la población autista se da cuenta que son mitos justamente. ¿Cuáles son los principales desafíos o los más frecuentes por los que enfrentan las personas con autismo en la adultez también, si nos enfocamos? Sí, las personas adultas tienen los desafíos, digamos, que les trae su condición en una sociedad en que la mayor parte de la gente es neurotípica, ¿no? O esa es la norma. Entonces, los desafíos tienen que ver con desafíos comunicacionales, de acuerdo, tienen que ver con desafíos interaccionales, desafíos de comprender finalmente el lenguaje tanto verbal como no verbal de la interacción humana, de acuerdo, de adaptarse a cultura, a la sutileza de la interacción, a de qué manera comunicarse, sostener la comunicación, establecer comunicación, mantener relaciones interpersonales. ¿Cómo entonces se intersecta, doctora, el autismo con otras condiciones de salud mental? Bueno, eso es un gran capítulo, ¿no es cierto? Porque la mayor parte de las veces en el adulto vemos que la aproximación es justamente desde la comorbilidad. Las personas autistas tienden a tener más comorbilidad psiquiátrica de salud mental que la población general, justamente porque tienen que vivir en un mundo que no está adaptado para ellos, ¿de acuerdo? Entonces esto lleva a que puedan presentar más trastornos del tipo del ánimo, por ejemplo, depresiones, ansiedad, puedan incluso presentar fenómenos psicóticos, en ocasiones que el estrés es demasiado alto, ¿de acuerdo? O sea, hay algún grupo de la población autista que también es portadora de epilepsia, por ejemplo, ¿de acuerdo? O alguna enfermedad médica, neurológica o genética que sea la que genera el autismo en estas personas, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que la comorbilidad no es solamente psiquiátrica o de la esfera de la salud mental, también existe comorbilidad médica en esta población que es mayor y lamentablemente la propia condición autista muchas veces hace que las personas demoren mucho en consultar porque tienen dificultades para aproximarse, para ser acogidos adecuadamente en los distintos sistemas de salud y entonces tienden a consultar tardíamente o no recibiendo la ayuda adecuada porque exclusivamente, por ejemplo, se interpretan los síntomas de una manera distinta, como trastornos mentales distintas al autismo, sin considerar que en realidad también hay un autismo. Estamos recién aproximándonos ahora a ampliar el diagnóstico hacia la población adulta también, ¿de acuerdo? Pensando en que la mayor parte de los adultos autistas no está diagnosticada. Perfecto. Doctora, y este concepto que toma tanta fuerza de la neurodiversidad, ¿me lo podría explicar? Mire, lo que pasa es que el autismo ha pasado por distintos momentos históricos. Inicialmente, ¿no? Se hablaba de el autismo como un trastorno. Luego se habló del fenómeno de la discapacidad en el autismo. Y hoy día, en que la sociedad global está más abierta, ¿no es cierto?, a incluir a personas diferentes que no son la mayoría y que son distintas, pero que aún así forman parte de las distintas sociedades. Se ha visto que el autismo, más bien, se habla del autismo como una condición. Y al hablar del autismo como una condición, es decir, no una enfermedad, no una discapacidad, aparece el término de la neurodiversidad, que no solamente se refiere al autismo, de acuerdo, también hay otros diagnósticos que caben en
en ese concepto, haciendo alusión a que en realidad son personas que pueden tener una vida normal, ¿de acuerdo? Pero distinta con sus desafíos, con sus adaptaciones, que para nosotros, las personas neurotípicas, ¿de acuerdo? Pueden ser adaptaciones o diferencias. Para ellos no. Para ellos la diferencia somos nosotros, ¿no? Perfecto. Entonces, de alguna manera amplía la mirada, ¿de acuerdo? Permite una mayor inclusión y obliga, mediante la ley que apareció ahora, ¿no? A tener también adaptaciones, por ejemplo, en los colegios que sean obligatorios. Nos falta el mundo laboral, pero para allá vamos. Y bueno, terminando ya este capítulo de Cercanamente, quisiera dejarle, doctora, un espacio abierto para que pueda comunicarse, ¿verdad?, con la comunidad, sobre todo también con las personas autistas y quisiera también a lo mejor un mensaje a aquellos adultos, ¿verdad?, que sospechan, por ejemplo, que pueden tener autismo, pero que no tienen un diagnóstico certero. ¿Qué les diría? Mire, yo les diría que yo pienso que estas diferencias, ¿no es cierto?, que una persona pueda percibir en sí misma, hoy por hoy forma parte de lo que es de alguna manera el autoconocimiento, ¿no es cierto?, el irse conociendo y por lo tanto considerando las necesidades que pueden ser diferentes al resto de la población, a las personas conocidas, que puede tener un nombre. Hoy día está muy de moda el autismo, ¿de acuerdo? Entonces se está hablando, por eso mismo estamos haciendo este programa, no todo lo que le ocurre a las personas que creen ser autistas realmente lo son, pero sí, de alguna manera, contarles que estamos trabajando para que cada vez más profesionales que trabajan con adultos en términos de salud mental puedan también sospechar el diagnóstico, hacer evaluaciones, no teman acercarse, ¿de acuerdo? No teman decir que creen que son autistas, ¿de acuerdo? Y por otra parte también, en el fondo, sugerirles leer respecto del autismo, porque ahí también pueden encontrar, ¿no es cierto?, muchas veces quizás respuestas, similitudes, diferencias, ¿de acuerdo? Y también lo otro, decirles que las personas autistas son tan diversas unas con otras como somos todas las personas humanas, ¿de acuerdo? Entonces no hay un autista igual al otro, pero sí hacer hincapié en que no duden en consultar, porque su sufrimiento, sea o no sea autista, tiene que tener también un espacio, ¿no? Así que eso, no creer que es menos importante o poco importante. Y bueno, llegando al final del capítulo, le agradecemos nuevamente a la doctora Boyd por este programa tan interesante, tan enriquecedor. Y bueno, los dejamos muy invitados para un próximo capítulo de Cercanamente.